Hermanos, paz de Cristo. Me da mucho gusto poder hablar con ustedes de nuevo este día domingo. Espero que estén disfrutando un buen día y que hayan tenido una excelente semana. Les deseo muchas bendiciones, hermanos. Me da mucho gusto poder llegar a ustedes a través de este medio. Les pido por favor que abran sus Biblias a Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 9 al 13. Y vamos a enfocarnos en el versículo número 12, que dice lo siguiente: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Oremos. Señor, que este tiempo que estamos juntos, escuchando tu palabra, sea de edificación y de bendición para nosotros. Toca a tu pueblo y haz acto de presencia en cada hogar. Toca la vida de cada persona que está escuchando este mensaje. Que nuestras vidas se afirmen, que nosotros podamos vivir en el gozo y en la alegría y en la paz del Espíritu Santo. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora hemos estado en una serie de sermones las últimas 4 semanas sobre la oración. Y hemos hablado de varios temas. Esencialmente lo que estamos haciendo es que estamos yendo parte por parte a través de la oración del Padre Nuestro. Y nuestra iglesia, yo le enseño a la iglesia que oren lo que yo llamo a través de las 5 puertas de oración. La adoración, que ya estudiamos hace un tiempo atrás, unas semanas atrás. La adoración, orar por uno mismo, orar por otros, y después hablaremos de la guerra espiritual y de la soberanía de Dios o la palabra. Ahora, pues por las últimas 4 semanas hemos hablado de la oración, y ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a enfocar mi atención en el versículo número 12, donde la Biblia nos habla a nosotros del perdón. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros comenzamos la vida cristiana recibiendo el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados. Y después, a lo largo de nuestra vida cristiana, estamos viviendo y experimentando el perdón en nuestras relaciones humanas, en nuestra relación con Dios. Siempre el perdón es un factor importante en la vida del cristiano. Nosotros pecamos, Dios nos perdona. Alguien peca contra nosotros, nosotros le perdonamos. ¿Por qué? Porque el perdón es una parte clave en la vida de nosotros los seres humanos. Somos al fin seres imperfectos, faltos. Ahora, si sea que estemos recibiendo el perdón o que estemos extendiendo el perdón siempre va a jugar un rol muy importante en nuestra vida para el resto de nuestras vidas, porque nosotros hemos sido llamados a vivir en relaciones de pacto, esposo y esposa, hijos y padres, pastores y ovejas, y sobre todo nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Ahora lo que yo voy a hacer es que les voy a predicar que nuestra disposición a perdonar o no perdonar es una medida de nuestro entendimiento o nuestra comprensión de la gracia de Dios. En otras palabras, entre más profundo nuestro conocimiento de las cosas de Dios, más profundo, más amplia nuestra capacidad de perdonar. Las personas, para ponerlo en otras palabras,
las personas que están luchando con perdonar o que no perdonan más bien, que no perdonan o no han perdonado, en parte lo que ha sucedido allí es que no han comprendido la grandeza y la profundidad, la amplitud del perdón de Dios para ellos. La persona que entiende con mayor claridad la grandeza del perdón de Dios, también va a ser un gran perdonador de otras personas cuando actúan de maneras que los ofenden. A veces las ofensas suceden en la vida y como Dios trabaja en todas las cosas, Él está trabajando aún en las ofensas que sufrimos para que nosotros, a través de esas experiencias de perdonar, nosotros crezcamos en nuestro conocimiento del perdón de Dios al llevar nuestras ofensas y nuestros dolores a la presencia del Señor. La falta del perdón es una de las razones que muchos cristianos luchan con el dolor y el remordimiento y la culpa y la condenación. En esencia, la gracia perdonadora de Dios quitó toda justificación por aferrarnos a las ofensas pasadas, la ira, la amargura y el resentimiento. Ya no tenemos derecho de detenernos de esas cosas. Déjeme decirlo de esta manera: el perdón de Dios nos hace libre de esas cosas, libres para vivir en libertad. Ahora vamos a hablar de este tema que es muy grande, muy amplio. Yo quiero al inicio comenzar a explicar lo que no es el perdón. Y lo voy a hacer con la intención o con el propósito de que nosotros perdamos o podamos quizás darles un fundamento para manejar algunas de las excusas que la gente tiene para no escuchar mensajes como estos por X razón. Tal vez el perdón no, ya lo intenté, o diferentes cosas que ahorita vamos a examinar. Pero ¿qué es? Cuando estamos hablando del perdón, que Jesucristo dijo, cuando oren cada día, uno de los temas tiene que ser sus relaciones personales, tiene que ser el perdón. Entonces, hay ciertas cosas que la gente piensa que es el perdón, que los mantiene lejos del perdón, y quiero tratar con algunas de esas ideas equivocadas. En primer lugar, alguien dice que el perdonar es olvidarse de la ofensa, y eso no es cierto. Y se basan algunos en esta escritura, donde Jehová en Jeremías 31:34 habla y dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y la gente dice, ya ve, Dios se olvida de las ofensas, nosotros también debemos de olvidarnos. El perdonar es olvidarse de la ofensa. Pero esta escritura no debe tomarse literal cuando la Biblia dice que Dios se olvida de nuestros pecados y ya no se acordará más de ellos. Es lo que se llama una metáfora, no se debe de tomar literalmente. Esta metáfora de que Dios se olvida de algo o ya no se recuerda de algo, esa frase o esa expresión se incluye en este texto para comunicar con efectividad el hecho de que Dios ya nunca va a traer delante de nosotros pecados que Él ya ha perdonado. Nunca lo va a traer a nuestra cara. Él perdona y Él perdona. No es decir que Él se olvida, porque literalmente Dios no puede olvidarse de nada. Él es omnisciente. Todo lo que puede ser conocido, Él lo tiene dentro de su mente. La diferencia es que hay cosas que Él nunca traerá a nosotros de nuevo. Ya son los pecados ya perdonados. Otras personas que no quieren tratar con el asunto del perdón lo rechazan porque ellos piensan erróneamente que el perdonar
es no sentir el dolor que la ofensa ha causado, y no es cierto. Cuando uno sufre una ofensa, y particularmente algunas muy graves, tienen consecuencias tremendas que marcan la persona por muchos, muchos años en su vida, y algunos por no perdonar, no saber cómo manejar esos daños, esas situaciones, viven toda su vida con el dolor de una ofensa. Bueno, el perdonar no es olvidar. El perdonar no es no sentir dolor por lo sucedido. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Corrie ten Boom nació en Holanda. Su familia escondió judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y eventualmente ellos fueron capturados por los nazis y los llevaron a un campo de concentración. Ella escribió varios libros después de salir de ese lugar. Entró como jovencita. El más famoso de ellos se llama The Hiding Place, o El Escondite. Y allí ella cuenta las historias de su familia, cómo ellos, el trabajo que hicieron para esconder a los judíos y ayudarlos a ir a libertad. Y también dicta o habla de sus experiencias en el campo de concentración, y particularmente habla de la esperanza que ella encontró en Dios en ese contexto. Una vez ella cuenta que no podría olvidar un mal que ella ya había perdonado. El problema de no poderse olvidar esa ofensa, aunque lo había perdonado, era tan prominente en su mente que dice que ella no podía dormir por semanas. Finalmente clamó a Dios y Dios la dirigió a un pastor anciano que le dio un consejo, le dijo un consejo. Y él le dijo esto, leo lo que ella escribe. Arriba en la torre de la iglesia, le dijo el anciano, hay una campana que suena tirando de una cuerda. Sin embargo, después de que el sacristán suelta la cuerda, la campana sigue sonando, cada vez más débil, hasta que se detiene gradualmente. Lo mismo ocurre con el perdón. Perdonar a alguien es soltar la cuerda, pero no se sorprenda si los pensamientos de enojo, de dolor, continúan por un tiempo. Sigue perdonando y eventualmente la ira desaparecerá. Qué sabio consejo de este anciano a esta señora, esta joven que estaba luchando con el dolor, con los pensamientos, con la memoria de lo que le había a ella sucedido. Y es cierto, hay cosas que perdonamos y al instante ya se fue. Y hay otras cosas que nos marcan por años. Toma tiempo para que, ya habiendo soltado esa cuerda, la campana eventualmente pare de sonar por completo. Cuando hablamos del perdón, estamos hablando de que el perdón no es olvidar la ofensa, no es ya no sentir el dolor por la ofensa. Tampoco, estimados hermanos, no es clamar por justicia, particularmente en aquellas ofensas donde nadie ha perdido perdón. Alguien lo ofende y usted no le piden perdón, y entonces algo se dejó sin resolver. Y en el corazón del justo hay un clamor por justicia. Y déjeme decir esto, cuando uno es ofendido, eso no quiere decir que uno suelta su deseo, que uno deja ir su deseo porque algún día se haga justicia. Particularmente en esas ofensas tan graves, cuando nadie perdonó, cuando el ofensor sigue siendo un impenitente. La verdad es esta, que para el cristiano el anhelo por tener la justicia es correcto. Tomar la justicia en nuestras propias manos es incorrecto. Esto es lo que nos enseña Romanos 12:9. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces,
en tercer lugar, cuando nosotros perdonamos, eso no quiere decir que estamos demostrando que ya no importó esta ofensa, que ya no se va a hacer justicia. Dios es quien juzgará las acciones de todos los hombres. Nosotros confiamos en Él. En cuarto lugar, hay personas que no quieren mucho pensar sobre el perdón porque ellos piensan que el perdón es una demostración de debilidad, que perdonar es exponerse de nuevo a ser dañados de nuevo. Y aunque el perdonar no es debilidad, es fuerza, sí hay una verdad a que cuando uno verdaderamente perdona, se está exponiendo otra vez a esa persona, a ser dañado una vez más. Pero el perdón calcula esa posibilidad. El perdón calcula la posibilidad de que si se perdona a ese esposo, esa esposa, ese niño, ese ser querido, ese padre, esa madre, que si se perdona hay la posibilidad de que vaya a haber algún otro daño en el futuro. Pero no solo perdona, sino que también enfrenta y también establece linderos que no deben de cruzarse, es decir, si hacen ajustes en la relación. El perdón no es pasivo, el perdón no es débil, el perdón tiene su orden, el perdón seguro entra en relación otra vez con ese esposo, esa esposa, pero entra con un orden, con nuevos linderos, entra entendiendo el problema y estableciendo algo nuevo que va a resultar en algo más saludable en el futuro. Déjeme decirlo de esta manera. El perdón frecuentemente es algo que ocurre una y otra vez en nuestras vidas por las ofensas que sufrimos. Usted tendrá que afirmar y reafirmar el hecho de que usted ha perdonado a personas a lo largo de su vida cristiana. Déjenme decirles esto. Por eso es que yo pienso que perdonar es difícil, es duro, pero no perdonar es aún más difícil. Decir otra vez, que perdonar es un trabajo difícil, es duro, es difícil, pero no perdonar es aún más difícil. Es importante, hermanos, entender estas cosas de lo que no es el perdón, de los errores que hay en la mente de la gente, de que si perdono, entonces tengo que hacer esto, entonces significa lo otro. Es importante entender lo que no es el perdón, porque hay mucha gente que despide el tener que perdonar por una infinidad de razones. Es que no tengo que perdonar, es que simplemente no lo voy a hacer. Es que no puedo perdonar, es que no se merece el perdón. Y hay un gran número de excusas, y en el corazón de algunos de ustedes que escuchan este mensaje en esta mañana está también una razón por una relación dañada de por qué usted no tiene ya más que perdonar. Ya llegó a su límite, ya hizo lo que tenía que hacer y no se siente con obligación de tener que perdonar. Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús dijo, cada día el perdón es algo esencial en sus vidas. Esencial. Esencial como pan es esencial para la vida física. ¿Notaron? El versículo número 11 y 12. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque es esencial. Y entonces después de eso, Él dice que debemos nosotros como hijos de Dios perdonar las deudas de otros como Dios perdona nuestras deudas. ¿Por qué? Porque como el pan es esencial para la vida física, el perdón es esencial para la vida del alma.
Si usted no come, usted muere. Si usted no perdona, usted morirá espiritualmente. Sus relaciones morirán eventualmente. El perdonar es tan esencial a la vida espiritual como el pan es esencial para la vida física. Su paz, su gozo, su contentamiento, todo esto depende de su disposición a perdonar. Perdonar es la fuente de vida para su alma. Si usted perdona, usted estará bien. Ahora, cuando pensaba en todas estas cosas, pensé, aquí tiene que haber una escritura paralela. Y la encontré, seguramente que la hay. La escritura paralela a esta verdad, a esta oración que nosotros oramos, se encuentra en el libro de Mateo 18, del 23 en adelante. Y ahorita en unos momentitos vamos a llegar a esa escritura, que es algo absolutamente importante. Consideren conmigo, otra vez, que nosotros tenemos la necesidad de perdonar, porque como la escritura nos enseña, todos nosotros somos pecadores. Y como Santiago nos enseñó en 3:2, nos enseñó que en palabra todos nosotros ofendemos. Y el Señor nos enseñó que relaciones humanas, tanto como nuestra relación con Dios, son de suma importancia. Jesús nos enseñó que nuestro bienestar espiritual depende de que nosotros perdonemos a los demás. Si usted se va al versículo 14 y 15 de Mateo capítulo 6, usted va a leer lo siguiente. Si nosotros perdonamos las ofensas, sus ofensas, las ofensas de otro, nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Lo que enseña el versículo 14. Y entonces el versículo 15 dice, si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre tampoco perdonará nuestras ofensas. ¿Qué está enseñando la Escritura? Bueno, es claro, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos y cristianos tenemos una responsabilidad de perdonar a nuestros hermanos, a las personas con quien nosotros estamos en relación. Señor, en cierto sentido nos está enseñando que nuestra disposición a perdonar o no perdonar es una medida de nuestra comprensión de la gracia de Dios. Si usted desprecia la gracia de Dios, si usted no conoce la gracia de Dios, entonces usted no va a poder perdonar como Dios pide que nosotros perdonemos. Entre más amplio su conocimiento, más disposición habrá de perdonar a los que nos han ofendido. Nuevamente lo digo, miren, escuchen. Nuestra disposición a perdonar o no es una medida de nuestra comprensión de la gracia de Dios. Cuando elegimos perdonar, vivimos libres del dolor, del remordimiento, de la culpa, de la condenación innecesaria. En esencia, la gracia perdonadora de Dios, obrando en nosotros, quita toda justificación por aferrarse a las ofensas del pasado, la ira, la amargura y el resentimiento. El perdón nos libera para vivir libres. Ahora, cuando pensé en la oración, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, mi mente y corazón se fue inmediatamente a Mateo 18:23. Y vamos a repasar esto rápidamente. Ustedes conocen la historia. La historia tiene que ver con un hombre, con un rey. Representa a Jesucristo. Y entonces un hombre bastante próspero, que tenía una grande deuda con el rey. Le debía 10,000, una gran cantidad de dinero. Y un día lo llamó a dar cuentas y el hombre no podía pagar y al fin lo perdona. Y al salir de esa experiencia de perdón, él agarra a una persona y lo encuentra que le debía dinero, lo toma del cuello y le demanda que le pague, y cuando no puede pagarlo lo echa a la cárcel. Y al fin
cuando el rey se da cuenta de cómo obró este siervo mal agradecido, lo llama de nuevo y lo echa a la cárcel y lo castiga por su falta de perdón. Ahora, noten, perdona nuestras deudas, tú perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos deben. Este hombre fue perdonado, ahí está el paralelo, pero no perdonó como se le perdonó a él. Lo que quiero hacer por los últimos 5 minutos de este mensaje es que quiero que abran sus Biblias a Mateo 18, comenzando con el 23. Voy a hacer brevemente unos comentarios que estaré elaborando en más detalle aquí en el templo. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esta es una parábola. Es decir, parábola es poner una cosa enseguida de la otra. Se pone una historia, un cuento, un relato de algo práctico de la vida, y eso se pone al lado de una verdad espiritual que Dios quiere impresionar en la mente de los oidores. Esta es una parábola de estos siervos y este rey. Versículo 24. Y comenzó a hacer cuentas y fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora usted dice, bueno, vamos a ver aquí, ¿cuántos son 10,000 talentos? Bueno, se calcula que hoy en día más o menos, más, que 10,000 talentos es más que 4.5 billones de dólares, una gran cantidad de dinero. La idea de esta inmensa cantidad de dinero es esta, de comunicar una cantidad de dinero que nunca se pudiera pagar o repagar. Imposible repagar esta cantidad de dinero. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. La idea es que a este hombre que no podía pagar la deuda, no solo él iba a sufrir, sino que su esposa y sus hijos y toda su descendencia iba a sufrir la desgracia de la deuda de este hombre. Así es el pecado, ¿no? Entonces lo vendieron a la esclavitud. Este era el juicio del rey. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo, Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hizo una promesa que no podía guardar. La cantidad era demasiado grande. Pero ¿sabe qué hizo bien? Se humilló, pidió perdón. Versículo 27. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Saben qué se llama esto? Gracia inmerecida. ¿Qué puede haber hecho este hombre? Más que suplicar y pedir perdón. Y pedir una oportunidad para trabajar, para pagar la deuda, imposible de pagar. Y el Señor fue movido a compasión, lo libró y le perdonó la deuda. Esta es una gracia extraordinaria, extravagante. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos y le debía 100 denarios, y haciendo de él lo juzgaba diciendo, págame lo que me debes. Interesante historia, ¿verdad? Porque el deudor que había sido perdonado no le afectó nada la generosidad de su maestro, absolutamente nada. La Biblia dice, de gracia recibisteis, de gracia da. Pero este hombre no conocía esto. Había recibido perdón, había recibido misericordia. El maestro había tenido compasión de él. La deuda había sido resuelta. Ya no debía nada más. Y entonces ese deudor perdonado sale y se encuentra uno que le debía a él. ¿Cuánto le debía? La Biblia dice aquí que, versículo número
28. Saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuántos 100 denarios? Hoy en día, más o menos, es como $1, $1.25. La idea, otra vez, es de comunicar que esta es una cantidad que se puede pagar. Se puede pagar. La idea es que no hay ninguna comparación con $1.25 y 4.5 billones de dólares. No hay comparación. No se puede hacer una comparación. Y entonces la Biblia dice que este hombre que había sido perdonado no supo perdonar. ¿Saben? Otra idea que se quiere comunicar es esta. Es la idea de que nosotros, y no estoy tratando de minimizar ninguna ofensa, porque yo entiendo que hay ofensas que se han sufrido por gente que son tan terribles. Algunas personas guardan en sus corazones el dolor de las ofensas pasadas que nunca se podrán olvidar. No estoy tratando de minimizar las ofensas que usted ha sufrido, pero sí estoy diciendo esto. Y esto es lo que la Biblia enseña, que cuando usted toma la inmensidad de ofensas que usted y que yo cometimos contra Dios, y que todo el mundo cometió contra Dios, y las comparamos con las ofensas que nos hacemos los unos a los otros, una comparación. Dios nos ha perdonado mucho más. La Biblia nos enseña aquí en estos siguientes versículos que este consiervo lo llevaron delante del rey y él tuvo que dar cuentas al rey por lo que él había hecho, por la manera en que él se había portado tan mal, sin perdón y sin misericordia. Miren lo que dice la Escritura. La Escritura dice: entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dios nos ha perdonado tanto que cuando nosotros oramos, este es uno de los puntos que Dios quiere que toquemos cada día. Perdóname mis deudas, como yo estoy perdonando y he perdonado a los que me deben. Jesucristo nos enseñó cómo perdonar. Por eso nosotros perdonamos a nuestros deudores. Déjenme concluir de nuevo con ese texto con que comenzamos hoy. Lo acabo de citar. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Termino con esta cita y esta declaración. El perdón es un acto de misericordia y entonces un descubrimiento. Escuchen lo que dijo Lewis B. Smith. Él dijo: el perdón es liberar a un prisionero y descubrir al fin que el prisionero eras tú, quien experimenta y vive la alegría y el gozo del perdón. Somos nosotros, porque somos nosotros los que estábamos esclavos al pecado. Cierto, es difícil perdonar, pero es aún más difícil vivir en la vida con resentimiento y dolor y cosas que no hemos perdonado. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Te pido, Señor, que tú ministres al corazón de cada uno de nuestros hermanos, que tú nos hagas pensar sobre nuestras relaciones y en nuestro tiempo de oración, que este sea uno de los temas que platicamos contigo.
porque en el pueblo de Dios a veces hay mucho dolor, muchos hermanos que necesitan la misericordia y la gracia, que han recibido perdón, porque te han pedido favor. Te pido que a ellos que están débiles, que están inseguros, que en este día, a través de este mensaje y escudriñar estas escrituras, puedan recibir la certeza de que tú estás con ellos y tú les vas a ayudar a perdonar como tú los has perdonado a cada uno de nosotros. Gracias por tu fuerza, gracias por tu favor, en el nombre de Jesucristo. Mi deseo, hermanos, es que Dios los bendiga y que la prosperidad de Dios sea con ustedes esta semana. Tengan una excelente semana y nos vemos el domingo que viene. Dios los bendiga.